Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. Un nuevo podcast inicia hoy, el podcast Sangre, Muerte y Placer. Hoy, como siempre, tengo la compañía, la grata compañía de la doctora Lolja. ¿Cómo está, doctora? Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Pues bien, por otro lado también tengo todo un experto, un profesionista en la máxima extensión de la palabra, el doctor Carlos Roséndez. No, pues muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Muy alegre de participar en este podcast. Bienvenidos a los dos. Bienvenida, doctora LOL. Bienvenido, Lick Fernando. Y pues muchas gracias por el halago. Tratamos de aportar un poquito en el conocimiento que tenemos y estamos muy agradecidos. Tenemos mucho que dar sobre estos temas y esperamos que a la gente que nos escuche les sea grato. Así es, y pues bien, este podcast prácticamente va a versar sobre relatos que tienen que ver con asesinos seriales. En esta primera temporada de 10 episodios vamos a hablar de asesinos seriales mexicanos. Y no voy a dar la introducción respecto al que nos concierne el día de hoy. Le vamos a ceder el micrófono a la magia detrás del micrófono, al señor Emilio Aburto, quien nos va a introducir, como solamente él sabe, a este tema. Adelante, licenciado Emilio. Es la década de 1880, el mismo periodo en el que la ciudad de Londres se estremecía con las historias terribles de los personajes que se haría legendario con el nombre de Jack el Destripador. Pero esta no es la exótica Londres victoriana, sino el resplandeciente surgimiento del México porfiriano, que arribaba a la modernidad a imagen y semejanza de la Europa continental, con sus bondades y con sus horrores. Así, entre 1880 y 1888, cadáveres de mujeres brutalmente golpeadas, cercenadas y decapitadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado, llenando las páginas de periódicos y pasquines de la época de un horror que vendía y vendía bien, y que ilustrado incluso por José Guadalupe Posadas para periódicos como El Imparcial y El Monitor, desde la imprenta de don Antonio Vanegas Arroyo, alimentaba el morbo y el miedo de aquella sociedad incipiente. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Según las crónicas de la época, gozaba de un buen porte y siempre iba ataviado con sus mejores galas, chaleco incluido, lo que le permitía engatusar más fácilmente a las damas que caían en sus manos. Lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Un Tenorio, un Casanova, un chulo que era descrito como guapo, elegante, galán, y solía vestir con pantalón de casimir gris, chaqueta negra, sombrero ancho y zapatos bien boleados. Gozaba de una colección de pantalones estrechos y, por supuesto, chalecos.
chalecos elegantes con agujetas, chaquetas charras con vivos de cuero. Pero en realidad, dicen también algunos textos, era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. Uno de los primeros criminólogos hispanohablantes, Carlos Romonac, lo describió en su momento como un degenerado inmoral y violento. Francisco Guerrero Pérez nació en el seno de una familia pobre del Bajío en 1840. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, por la ausencia de un padre y los abusos de una madre golpeadora y asfixiante. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a trabajar como zapatero. A diferencia del destripador londinense, Guerrero jamás trató de ocultar sus crímenes ni su misoginia. Aún así, estuvo casado, procreó 4 hijos con su esposa María y otros más extramaritalmente. Tuvo muchas amantes, las cuales se dice llegaron incluso a mantenerlo. Durante 8 años, Guerrero asesinó, estrangulando, degollando o decapitando alrededor de 20 prostitutas. El chalequero abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y sí, hacía uso de ellos. Luego las amagaba, las ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y en algunas ocasiones las decapitaba utilizando un cuchillo, el cual también usaba en sus oficios de zapatero, y tiraba los cadáveres en las márgenes del río Consulado. Se cuenta que en varias ocasiones se le oyó alardear de sus crímenes, ya que todos sabían lo que hacía, pero nadie le denunciaba por miedo. Guerrero se declaraba un católico devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido monaguillo y sacristán en su juventud. Se consideraba moralmente superior a sus víctimas, pues consideraba su oficio como repudiable y por ello se sentía con el poder y el derecho de erradicar lo que él consideraba pecaminoso. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez. Sin embargo, solo fue condenado por un par de homicidios. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, se le sentenció a pena de muerte. Por el mismo Porfirio Díaz conmutó la sentencia a 20 años de reclusión en San Juan de Ulúa. Sin embargo, en 1904, por un error burocrático, salió libre. En 1908 volvió a la cárcel tras haber asesinado a una anciana de nombre Antonia. Solo que esta vez hubo testigos de quien escuchó los gritos de la anciana y vio cómo se limpiaba la sangre de brazos, cara y torso en el río Consulado. Esta vez fue recluido en la cárcel de Lecumberri y sentenciado a muerte, pero la sentencia tampoco llegaría a cumplirse. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras dicen que fue la tifoidea y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente o quizá fue provocada. Hasta la fecha no queda claro cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Guerrero fue encontrado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Por cierto, el chalequero jamás se arrepintió de las atrocidades que cometió. De hecho, se vanagloriaba con orgullo de sus actos. Wow, qué increíble descripción nos acaba de hacer el señor Emilio. Doctora, sus primeras impresiones, Listo. Increíble. Bueno, pues acabamos de conocer la historia de uno de los primeros asesinos seriales registrados en nuestro país, cuando la época de Porfirio Díaz. Y
Emilio Aburto, que magistralmente nos acaba de compartir esta historia, que se me enchinó la piel nada más de imaginarme, nos acaba de hablar de todo un psicópata. ¿Qué les parece, doctor? Este tristemente célebre hombre chalequero, que bueno, pues nace en el Bajío. No se tiene exactamente el dato de la exactitud del lugar en donde nace, pero bueno, estamos hablando de un personaje de 1800, en donde además de todo la historia nos habla de que su papá era una persona alcohólica, golpeadora, y que también recibía golpes, maltratos y además omisión de cuidado por parte de su mamá. Yo creo que desde el punto de vista tanto legal como psicológico, criminológico, victimológico, tiene mucho, mucho de dónde cortar esta historia. ¿Qué les parece? No, vaya. Excelente, excelente la narración del licenciado Emilio. Y pues claro, no estamos glorificando a estos personajes históricos. Estamos haciendo un análisis crítico, sobre estas personas, un análisis en el que se debería de estudiar, tanto como usted lo menciona, lo legal, psicológico, y ahora sí, deberíamos de introducirnos más. Creo que en el caso legal, en lo que se debería de aplicar a estas personas, ¿no? Que por razones X o Y han llegado a poner el nombre de México, pero de forma negativamente, porque a una persona como esta no se le puede celebrar. Es mucho menos importante que una persona común. Sinceramente, los crímenes de estas personas sí fueron algo que dejan para el olvido a, a la sociedad mexicana. Y sí, es como ya lo planteaba el licenciado pues Emilio, el chalequero, mejor conocido como el Destripador Mexicano, quien supuestamente fue el primer, supuestamente, porque a datos ciertos no lo tenemos registrado tal como es, ¿no? Supuestamente fue el primer asesino en serie en cual tuvo el registro en México. Y según datos de la historia, fue un protagonista en el que imitaba a Jack el Destripador, ¿no? Por X o por Y, hay unos archivos, creo que por ahí en la Fuerza Policíaca de Aguascalientes, en donde dice que este personaje estrangulaba, abusaba sexualmente de las personas, y sí, que era muy carismático, que hablaba o tenía una forma de llegarle o de hablarle a la mujer, las endulzaba por el oído, algunas, y se las llevaba, abusando físicamente, sexualmente de estas personas para después apuñalarlas o degollarlas. Se dice que esta persona disfrutaba o tenía un placer al ver que las personas prácticamente eran vaciadas de su cuerpo, al ver cómo la sangre brotaba, hasta cuando él las degollaba, ¿no? Y podía ver el placer del apago de la luz de los ojos de estas personas, supuestamente. Y sí, como comentan ahí, que era una persona que no tenía muchos estudios, pero para matar a alguien no se necesitan muchos estudios, al contrario, para, para, para tener digamos, que la malicia de matar, de asesinar a alguien, se necesita una persona que no tenga sentimientos, es lo que necesita. Fer, ¿qué opinas? Porque muy acertado el doctor Carlos con respecto a todo esto. Y ciertamente, doctor, bueno, aquí más que los estudios, de lo que se requería era ese estado atávico
del individuo que lo lleva a sus pulsiones más básicas. Y bueno, pues recordemos que él utilizaba como herramienta, como arma, el mismo cuchillo con el que trabajaba como zapatero. Entonces, por ahí también podemos ir viendo. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues Fer? comencemos con el hecho de que las características que nos describe el señor Emilio, pues es de que era una persona misógina. eh, bueno, en lo que también investigué, hay el hecho de que está la ausencia de su padre, tenía una madre que era violenta, no reparaba en presumir sus crímenes y aparte presumía también que de ser un católico devoto y en especial muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Y, y no es que me cause conflicto, porque de la lectura de las historias de otros asesinos seriales, como en el caso del segundo capítulo, también vamos a ver que la religión no va a ser impedimento para que cometan estos crímenes. Pero bueno, ya visto ya tomado desde el punto de vista de ustedes los expertos, ¿cómo se le llama ese fenómeno? Y es pregunta para usted, doctora y doctor, ¿cómo se llama ese fenómeno? El hecho de que estas personas evolucionen de manera negativa por estos factores de los que les mencioné, una educación con violencia, la falta de un padre. ¿Cómo se traduce eso en lo que acabamos de escuchar? Vamos a recordar que son, en el caso del chalequero, y bueno, vamos a ir desmembrando, si lo podemos mencionar así con cada uno de nuestros casos que vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando cada caso, pero específicamente con este individuo, alias el chalequero, el barba azul, el estrangulador ¿cómo se llama? De Peralvillo, bueno, tantos alias que tenía, era un hombre sumamente frustrado, era un hombre que estaba abandonado emocionalmente y que encuentra en la religión, además de todo, un porqué. Él decía en algún momento que no soportaba tener relaciones con mujeres que tenían placer a costa de ya sea prostitutas o mujeres que estaban casadas. Decía, no puedo estar con una mujer que esté disfrutando y que además de todo esté casada y que a la vez esté conmigo. Para él, de inmediato, eso significa que la hacía una mala mujer. Y si era una mala mujer, no merecía estar con vida. Él disfrutaba mediante la tortura, el dolor, la sangre, poder lavar las mismas emociones negativas que tenía él para con su madre. Entonces, tenemos que ahí hay factores psicológicos que lo hace todavía mucho más dañino, mucho más ácido a la hora de actuar. Doctor. No, interesante el punto en el que están interactuando, específicamente en las personas de bajo perfil, digamos, porque me he documentado en que los asesinos, como en este tipo, como en este caso, perdón, hay algunos que digamos que tienen metodología para hacer o resolver sus sueños, digamos, sus sueños malignos. Ah, incluso he visto y he analizado a mi punto particular, muy particular de vista, en que las personas no necesitan un método para actuar. Más que nada, me he centrado en que las cuestiones como por ejemplo series sobre asesinos en serie que pasan en la televisión, en las revistas o en diferentes medios de comunicación, ha abierto el camino a que personas sin algún tipo de educación o con educación pretendan imitar a otros asesinos que han pasado por la historia de su país como unos héroes.
Estas imitaciones han llegado a centrar o a mermar en la mente de las personas normales que dicen o se sienten, digamos que menos importantes que las personas normales, y ahí la entrada en el que estas personas tienden a imitar o a decir, si esa persona logró matar y logró estar en la historia o logra estar en las voces de todos los expertos, yo puedo ser mucho mejor que ella. Aquí entran diferentes conceptos, aquí entran diferentes estudios como la criminología, como la psicología criminal, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero este punto en el que vamos a empezar a analizar en todos estos temas es bien complicado y bien difícil de tratar, porque no nos deberíamos de ir solamente con las muertes o con el tipo de muerte que hizo esta persona, como degollar, torturar, violar. No, deberíamos de entrar más allá que es lo que piensa o la forma en que esta persona debería pensar para actuar y cometer estos crímenes. Es indudable que estas personas sin estudios, sin educación, no tuvieron esa, digamos, que esa forma de estudiar o de adentrar para poder asesinar a estas mujeres, ¿no? Porque en específico esta persona se trataba sobre o asesinaba a puras mujeres, ¿no? Es lógico y es intuitivo que estas personas no tenían el conocimiento para poder tener un método. Simplemente trataba de satisfacer sus necesidades sexuales, sus fantasías. Y es aquí en donde debemos de entrar y debemos interactuar como en temas criminológicos, en temas analíticos, para ver, para analizar en cómo podemos nosotros tener digamos que una tabla o una línea de guía para poder analizar a los asesinos mexicanos. No le digo nuestros asesinos mexicanos porque en nada me enorgullece, en nada debería de tener como una magnificación sobre estas personas que no tienen nada de magnífico. Muy al contrario, están muy por debajo de todos nosotros como mexicanos. Aquí hay algo que me causa escozor. No son nuestros asesinos. De hecho, no son asesinos de nadie. De hecho, creo que no pertenecen y no pertenecieron nunca a una parte de la sociedad que los cobijara, que los llevara por el buen camino, que los estructurara como seres humanos en toda la extensión de la palabra. Creo que aquí tendríamos que hacer un estudio sociológico y antropológico muy de la mano con la parte biológica, psicológica, criminológica. Pero bueno, Fer, a mí me encantaría que tú como abogado nos pudieras dar tu punto de vista, porque además de todo el tiempo nos estamos criticando distintas sexenios, distintas formas políticas, pero nos damos cuenta que desde 1800 ya había grandes errores con la justicia. ¿Cómo es posible que el mismo presidente, el mismo, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, gracias, lo indultara. Y es que fue un error procedimental. ¿no? O sea, se hablan de más de 20 víctimas y solamente fue juzgado por 2. Y además de todo, no fueron al mismo tiempo. O sea, primero está una chica, Murcia, después está Emilia, ¿no? Que sobrevive. Emilia fue una de las sobrevivientes y fue quien lo acusa directamente. Y al último
esta señora ya mayor, que fue Antonia, que fue por la que queda en Lecumberri, pero después de que se hablaba de más de 20 víctimas, bueno, pues habla de pena de muerte, después Porfirio Díaz lo indulta, le dan 20 años y finalmente tampoco cubrió los 20 años, ¿no? De San Juan de Ulúa termina aquí en el Palacio Negro de Lecumberri. ¿Qué pasa legalmente con todo esto? Bueno, pues el primer error es que nos encontrábamos dentro de una dictadura. El procedimiento, el proceso judicial, por lo que ustedes investigaron y lo que escuché, perdón, por lo que escuché de ustedes y lo que investigué, pues no falló porque le dictaron la sentencia de muerte. Entonces, fue condenado a muerte, perdón. Recibe este indulto, pero como usted bien dice, se le había condenado por ahora sí que por su última víctima. Y pues solamente veo ahorita el sistema penal mexicano. No pueden integrar correctamente los delitos, ni siquiera lo encuadran en el delito que es. Se equivocan hasta de delito. Mucho menos vamos a esperar, y menos vamos a esperar que logren acumular los elementos o los medios de prueba que sean suficientes para causar convicción primero en el Ministerio Público y después en el juez. Entonces, pues, partiendo de que estábamos en una dictadura, pues ahí es la cuestión, ¿no? Tal vez si no hubiéramos estado en nuestra época de república democrática, pues no hubiera ese problema. Sin embargo, se presentó este indulto. Además, también, pues, era una pena que al día de hoy ya no existe, la pena de muerte. Tal vez en algún momento más adelante platiquemos acerca de su procedencia actual en los Estados Unidos o su posible implementación aquí en México. Pero pues sí no me queda duda de que al final de cuentas la justicia siempre lo atrapaba, porque como bien lo dijo el señor Emilio y usted, fue atrapado de nueva cuenta por la muerte de esta anciana Toñita, y fue condenado y cumplió su condena en Lecumberri. Posteriormente, como bien lo señalaron, él nunca se arrepintió porque, pues, como lo veremos en otros casos más adelante, el asesino serial eso es lo que quiere. De hecho, me voy a adelantar un poco a alguno de la segunda temporada, que va a ser Ed Kemper. Él en algún momento al FBI le dijo que los asesinos seriales no son atrapados, sino simplemente se dejan atrapar. Entonces, no pensemos también que la justicia o la administración de justicia actuó de manera óptima en ese entonces. Si ya de por sí en estos años, habiendo la evolución del derecho y de la criminalística y criminología, también, pues, no creo que se pudiera haber hecho mucho. Otra cosa es que, como les preguntaba yo, a mí lo que me causa duda es el proceso psicológico. Tal vez no sé, no sé cómo se le denomine a ello, que lo llevó a cometer estos crímenes. Sin embargo, como bien lo dijo, pues tendría que hacerse un examen. ¿Cómo dijo, doctora? Un análisis. No, pues un análisis completo porque es criminológico, victimológico, o sea, yo creo que es multidisciplinario. Sí, entonces, como bien dijo también el doctor, actualmente pues se ven estas figuras o estos personajes que no los vamos a llamar ilustres, ni heroicos, ni representativos, pero sí los vemos como un medio de estudio para aquellos futuros licenciados en criminología o criminalística, algunos peritos que se quieran adentrar en esgrimir más acerca de su personalidad. Entonces, pues queda como dato. No sé qué más quiere agregar también el doctor Carlos o usted, doctora. Yo tomo la palabra. Fíjese que ahorita escuchándolo,
me llegó el pensar que data o que narra o dice usted en donde el FBI hace un protocolo, un estudio supuestamente sobre asesinos en serie. Pero tiro la pregunta al aire. ¿A qué asesino en serie se ha detenido o se ha apresado con el protocolo del FBI? Ujú. A ninguno, a ninguno, a ninguno. Y estamos al aire o estamos en Sí. video y este protocolo no sirve de nada. Podrá ser el FBI, podrá ser la DEA, podrán ser los científicos que integraron esta carpeta de investigación para proceder así a hacer este protocolo de asesinos en serie. Pero en realidad no funciona porque es un mundo, es un desierto lleno de hoja pensar de las personas, ¿no? Como personas. Y ahora sí que yo en algún tiempo atrás investigué que el protocolo sobre asesinos en serie había sido integrado por personas que no eran científicos o que no eran afín al tema, que no eran ni psicólogos, que no tenían ni estudios de perfilación criminal. Perdón, doctor, que integraron, ¿qué me dijo? El protocolo Ah, para ya. Es que para la perfilación sí, criminal. ok. No eran expertos en la materia, bueno, para iniciar el protocolo o digamos la perfilación criminal, fueron, si no mal recuerdo, unas personas que estaban haciendo como un tipo de servicio social en el que pidieron autorización, para realizar las investigaciones, ya que estaban ahí haciendo su servicio social, pues no les vendría mal llamar la atención un poquito más, ¿no? Y así fue que inició esto de la perfilación criminal, ¿no? Sobre el perfil analítico, psicológico de los criminales. Y es ahí cuando hicieron el protocolo que por personas que no eran expertas, que no tenían nada que ver en la materia. Y es ahí como donde... suele suceder siempre, la persona detrás del escritorio. Sí, y es ahí como el FBI dice, bueno, pues este protocolo a nosotros no nos sirve y son de personas desconocidas que no están en el tema, entonces nosotros vamos a iniciar nuestro código o ahora sí nuestra línea de seguimiento o protocolo sobre el perfil criminal. Y es ahí en donde entra el protocolo del FBI, que no sirve de nada, sinceramente. Pero bueno, está ahí para los perfiladores criminales, ahora sí lo que están en el estudio de esta ciencia, ¿no? Es muy interesante, se me vino a la mente por lo que dijo y muy acertado. Palacios. Y ya, ahora sí, como complemento, pues el chalequero, como bien lo decía por ahí, Palacios, nunca trató de ocultar la verdadera identidad de lo que él era. Incluso yo creo que por ser una persona de, de bajos recursos, cuando se ponía a tomar en las cantinas, pues la gente lo ignoraba, precisamente por eso, porque es como en la actualidad, cuando nosotros convivimos y vemos a una persona de escasos recursos que está tomado o algo por el estilo y alardea de que es esto o aquello, pues la mayoría de las veces decimos, no, pues es una persona que no tiene sentido de vida, ¿no? Y ahora sí que esta persona tras varios años de burlar a la justicia, mientras en Londres el personaje de Jack el Estripador, conmocionaba al mundo, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado y condenado en México, ¿no? Como ya bien lo decía, pues,
ahora sí por el presidente Díaz, ¿no? Que lo sentenció a 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa, quedando en libertad, creo que en 1804, 1904, no recuerdo sinceramente. Y sí, como bien lo decía, que fue aprendido por el cadáver de una persona, ¿no? Y ahora sí que por murmullos entre la sociedad, porque de hecho, en el análisis o en el escrito que pone la policía de Aguascalientes, dice que precisamente por eso, por el murmullo, ahora sí de la sociedad, no es tanto por el análisis o por la investigación científica que los llevó a dar con esta persona, ¿no? Y como ya lo señalábamos, de manera increíble, Porfirio Díaz, quien ejerció el poder en México durante muchos años, lo perdonó porque Jack, el Destripador mexicano, como lo conocían, tuvo un fallo en el tecnicismo legal, en el que apareció en una lista apareció una lista en donde estaban teniendo como un tipo de perdón o algo así por el estilo hacia las personas que supuestamente habían sido mal procesadas, ¿no? Y ya es aquí cuando el presidente ya, pues ahora sí, sin saberlo ni conocer nada sobre el tema, pues le da la salida a estas personas, ¿no? Y es muy interesante. Y esto nos va a dar pie, doctor, disculpe que lo interrumpa, Sí. a nuestro siguiente tema, porque por ahí vamos también, por ahí vamos a encontrar el hilo. Pues yo creo que el tiempo se nos está acabando, no sé, Fer, si gustas muchísimas, comentar algo más. claro, muchísimas gracias, doctora. Pues se nos está acabando el tiempo, pero les agradezco muchísimo sus intervenciones al doctor Carlos Reséndez, a la siempre profesional doctora Lolha y a nuestro queridísimo y muy talentoso señor licenciado Emilio Aburto. Muchísimas gracias a los tres y pues nos estamos escuchando y viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestros podescuchas que también nos van a estar van a estar viendo o escuchando en Spotify, en YouTube o en Google Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer como siempre.